A ver, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí estamos, Yendi y Anastasia una vez más. Y la aventura de hoy va a estar interesantísima. Vamos a visitar una montaña llamada Snoquete. No sé si la traducción está bien, pero le vamos a dejar el nombre acá ahora mismo, ¿vale? ¿Qué significa la capa de nieve? Sí, que significa en la traducción capa de nieve. Pero lo curioso que tiene esta montaña es que tiene un famoso mirador que lo hemos visto por internet y se nos voló la cabeza el simple hecho de estar allí, porque es muy moderno. Es muy moderno y muy espectacular. En medio de la nada, en una montaña muy alta, un edificio súper moderno. Correcto. Nos llamó mucho la atención, por eso mismo vamos de camino allí. Ahora mismo hemos salido desde la ciudad de Trondheim. Desde Trondheim hasta acá aproximadamente son unas 2 horas y media. Y para dejar el dato, si quieren venir desde Oslo, son 4 horas y media de conducción, por supuesto. Para llegar aquí, es cierto, eso está en un pueblo cercano que se llama Dombås. Entonces aquí en Dombås también hay una especie de animales con mucho pelo. No sabemos sinceramente cómo se llama. Entonces, pero son muy curiosos. Tú al momento de llegar a ese pueblo te indica un cartel indicando mostrándote esta información que te puedes encontrar de camino estos animales. Para entrar también un poco más en contexto a la montaña donde vamos, al mirador donde vamos, es que dicen que es de uno de los picos más altos en Noruega. Vamos a comprobarlo. En teoría nosotros no vamos a subir. El plan no es subir a ninguna montaña, sino llegar hasta este famoso mirador. Según lo que yo veo aquí, hay muchos árboles y son pequeñitos, como que el medio ambiente aquí, porque a veces tú entras en Noruega, tiene mucho verde, lo sabemos, pero exactamente aquí es como que los arbolitos son bajitos, ¿no los notas como que es más bajitos los árboles? Sí, está como todo más despejado, como que desierto pero con árboles, no correcto, sé, está como todo más lineal, los árboles están no sobrepasan, no son tan altos. Es otro tipo de naturaleza y ruta, porque solemos ver montañas y lagos, cascadas, pero aquí vemos un poquito más liso, aunque de ahí se ve ya también montañas con nieve. Me da la sensación de que esa es esta montaña. El punto más alto de esta montaña está a unos 2200 metros. Si está a esa altura se puede ver desde lejos. La información que tenemos es que este mirador, por decirlo así, está abierto 24 horas al día, entonces tú a cualquier hora puedes ir allí. Más no sabemos si está abierto los 365 días del año. Vamos a tratar de investigar, pero delante de nosotros va un Nippon Gas allí, que sí que hace un rato se paró y empezó a tirar como un gas blanco, no sé por qué, pero vamos en teoría custodiados por este camión y nos quedan unos 10 kilómetros para llegar. Todo de momento así. Lo bueno es que ha dejado de llover y así no vamos a tener ningún problema con la lluvia. Y hay unas casas en medio de la nada también allí. ¿Cómo llegan allí? No lo sé. No se entiende un poco. Uy, mira, hay un biciclista. ¿Sabes qué Anastasia les dice a los ciclistas biciclistas? Entonces siempre confunde ciclistas con biciclistas. Entonces, pero este biciclista, el biciclista va en todo el medio de la carretera, el biciclista. Lleva cosas, un maletón. Es muy raro, yo no sé, es una sensación entre montañas de nieve, desierto, así, no lo sé. Estamos en un mini trayecto donde no está pavimentada, pero parece que estamos entrando en algún sitio. Esperemos que se pueda entrar, porque a nosotros nadie nos ha dicho que no se puede. Qué bonito. Hay una ruta de tren que me parece curioso, que dicen que es más bonita de Europa, y una de las rutas pasa por aquí. Mira amor, aquí. Mira, acá mismo tenemos una confusión ahora. ¿Por qué? Porque hay un cartel que dice Build Point, ¿verdad?
y está esta zona allí. Entonces para mí hay que seguir hasta allí. Hace 3 grados ahora mismo que estamos subiendo. Así, mucho frío. Hemos salido un momentito afuera y muchísimo frío. Entonces hay varios carteles, los cuales estamos un poco confundidos. Sí, ¿dónde ir? Entonces... porque tampoco te marca. Tampoco... exactamente. Pero yo pienso que es eso que está ahí arriba. No, tan me da feo. la sensación. Mira, hay ganadero. No sé qué es. ¿Por qué no le preguntamos a ellos, por ejemplo, esos ganaderos? Porque hay ahora un cartel de donde te pone algo, amor. Sí. ¿Qué te pone? A ver. Es como que es formación de parking. Sí, puedes entrar, amor. Claro que puedo. Mira, son containers. Grábalo, amor. Pero container es como que, no sé, con información de la montaña. Mira, aquí Sí. te pones viewpoint. Sí, porque al parecer también es un parque nacional. Entonces voy a bajarme a ver. ¿Quieres bajar? Sí, ahora, mira, hay animales que hay. Es esta información que nos da aquí. Estamos un poco como que no sabemos dónde está lo que queremos encontrar, pero el punto es llegar acá. Snoeta Viewpoint. Esta es una cajeta de información y puedes encontrar incluso hasta folletos en diferentes idiomas. Entonces nosotros vamos a coger uno, vale, y también nos podríamos encontrar este tipo de animales que al parecer se llaman moscus. Venimos desde la ciudad de Donbass, ¿no?, hasta este Viewpoint. ¿Será que esto es un parking? Este es como un parking. Viewpoint, sí, este es el parking, correcto. Y de aquí que veo que hay que caminar 1.5 kilómetros. Estamos hablando acá con unos señores que parece que hablan francés y están emocionados porque acaba de llegar este bus y 2 buses. Entonces tenemos una foto casi idéntica, que es esta ruta. Y entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos listos porque estamos muy emocionados de ir a ver este sitio, porque es como mágico. Hasta si está allí, no quiero esperar ni un segundo. Ahora entiendo por qué este sitio de protección del frío, porque sinceramente, a pesar que estamos en una época de verano, hace mucho frío. Mira, me sale hasta el humo y no estamos preparados, porque yo no llevo ropa adecuada sinceramente para ese sitio, porque no me imaginaba que va a ser frío. Parece que está bordeado por un parque nacional y podemos encontrar también este tipo, varios animales curiosos que en nuestra vida hemos pensado que existen. Y entonces lo he visto también que la gente viene con su cámara de fotografía, esas profesionales, para tomar fotos de los animales, así que eso es muy curioso. Creo que aquí se conecta muchísimo con naturaleza y con los animales. Está sorprendiendo a dónde vamos, porque es impactante, sinceramente, lo que impacta. Noruega, cada aventura por Noruega está siendo impactante. Es una palabra que utilizamos mucho cuando estamos haciendo un episodio de algún sitio en Noruega, porque creo que cada cosa donde vas es increíble. Y hay como carteles que te señalizan algo. 700, 7000 algo. Aquí tenemos como un monumento como que Eso de ese animal. Se llama moscus. Están acá. Moscus. Y aquí te enseñan también que te puedes encontrar. Ojalá encontremos uno de estos, porque sería espectacular grabarlo. Voy a poner, ahora mismo son las 11 de la mañana, ¿no? Y voy a poner el cronómetro. ¿Cuánto tiempo tardamos? ¿Cuánto tardamos? Desde aquí hasta allí. Entonces, así vamos calculando el tiempo. Ahí. Podemos saber exactamente desde este parking cuántos minutos te va a llevar a llegar allí. Estamos emocionados, estamos contentos. Vamos a lograr un reto más. Cuando yo vi el bus que llegó, yo dije, es aquí. No. Aquí es. Es ahí, pero eso significa que tenemos poco tiempo. Allí mismo, mira, está con nieve. Hay nieve allí. Esta montaña tiene nieve. Pero amor, ¿no? Se supone que, mira, 5000, no lo sé qué significa. Creo que es lo que nos queda, cada vez menos.
No se supone que es la montaña como que más alta. Claro, dicen que es uno de los picos más altos. Entonces, ¿cómo no va a haber frío ahí? De la cordillera de esta zona Dovrefjell. Enrique me decía, no, son 1 kilómetro, no es mucho, no es mucho. Tú tranquila. Yo vi que era línea recta, pero ahora veo que estamos incluso subiendo un poco. A mí se congela la nariz y las manos, sobre todo la que estoy usando, llevar la cámara o pasar a otra, porque ya... Yo en teoría tengo frío, pero como que lo puedo soportar, no me molesta tanto el frío. Al principio de llegar a este país pensaba que eso iba a ser un problema, pero en este caso lo estoy llevando bien. Y no sé si un maracucho, un cabimense está viendo estos videos, pero claro, ahí tenemos un clima que te derrites de la calor. Acá es todo lo contrario. Bueno, amor, ¿cuánto marca el reloj? El reloj marca apenas 11 minutos, solo 11. Estamos con esta respiración. La sensación que yo tengo ahora es que no me vine preparado, ni siquiera con una botella de agua. Hay que ir con calma, porque vamos a suponer que algo pasa acá. ¿Qué haces? No puedes hacer mucho, vas a esperar mucho tiempo a que te vengan a atender. Al parecer lo tenemos justamente al frente de nosotros. Mi primera sensación que tengo es que es algo maravilloso. Pienso que tienen que prestar atención en este momento, abrir bien los ojos y observar esta majestuosidad. ¿Quién puso esto acá? Dios mío, no sé quién es, pero amor, hemos logrado. hemos logrado. Hemos logrado. Hemos subido. ¿Quién puso esto aquí? Es que no me lo puedo creer lo que ha hecho. En serio, es increíble. Ustedes mismos juzguen con sus ojos lo que van a ver ahora. Así que 3, 2, 1. Por cierto, marcó esto. Está corriendo aún, pero esto es lo que tardamos desde el punto inicial hasta llegar a esta majestuosidad. ¿Sabes? Vamos a entrar ahora y ver esto. ¿Qué es? No quiero hacer mucho ruido porque hay gente, pero está increíble. Increíble. Ahora hemos traído nuestro té. Está nevando, pero sobre todo lo curioso que todo huele a madera. Quizás que estamos en altura alta, no, fuera no hace frío, la verdad. No hace tanto frío como esperábamos. Hemos ido andando, hay más frío que aquí, quizás hay más viento que aquí. Respira una paz aquí, brutal. No me puedo creer que un lugar así exista, en serio. La mente me voló la cabeza cuando lo vimos por internet y verlo ahora aquí es
Aún no puedo entenderlo. Y me gustaría ver también los animales. Yo pienso que si te quedas aquí un rato largo, vas a ver cómo Quizás se pasean algún animalito. Pero lo curioso es que este lugar está abierto 24 horas. Entonces tú, en teoría, puedes venir a protegerte siempre las 24 horas. Y sí que quería investigar si está abierto los 365 días del año. Pero aún no puedo encontrar esa información. Lo único esto, creo que cada uno si quiere se enciende. Mira con binóculo. Éramos pocas personas y habrán llegado alrededor de 4 más. Entonces vamos acá en el mismo sitio para no molestar, porque la gente suele tomarse la fotografía y eso. Entonces es esto, este mirador. ¿Qué te está pareciendo? Muy bonito y modernidad está mezclada con naturaleza. No lo sé, es difícil explicar sinceramente. Tan simple que puedo decir que es tan bonito y tan natural todo. Ya está. Sí. Las imágenes que tengo en la cabeza ahora mismo son muchas, entonces creo que es mucha información para un día de aventura, ¿sabes? Ahí va llegando más gente. Entonces, a ver, es momento de decirle adiós. Tenemos que volver y, como siempre, en este canal se corre todo el tiempo. Entonces, hace deporte a cada rato. Tenemos que volver porque ahora mismo hemos visto en internet que viene como una tormenta de nieve o algo así. Nos pareció muy raro. Se lo lleva todo. Entonces hay que salvar coche y a nosotros. Correcto. No, perdón. Hay que salvar el material para que veas este video, porque si no, nada. Estamos corriendo, mira. Ha empezado a llover así, de golpe, plum, plum, plum. Y nada. Si la subida fueron 17 minutos, la bajada sí serán 5, sí. ¿Sabes? Hay que salvar el material. Claro, si se nos llega una tormenta. Si vais a ver este capítulo, significa que hemos salvado. Hemos salvado y hemos logrado el objetivo. Correcto. Madre mía. Como heladísima, Uf. Aquí yo lo noto más frío que arriba. A mitad de camino parece que hay más frío. Madre. Pero nos queda ese camino allí por llegar. Y yo creo que desde este punto nos vamos a despedir. Y queremos decirle que la experiencia de hoy estuvo fantástica con este mirador. Y que esperamos pronto conocer más otros lugares, otros destinos. Así que estéis con nosotros. Correcto, apoyarnos, el que no se ha suscrito, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y recordar que nos vemos siempre en unos días más con un video nuevo. Chao, chao. Pa' acá.